Bueno, como se los anticipamos, ahora vamos a hablar de la psoriasis, de esta enfermedad autoinmune. Vamos a hablar con una dermatóloga especialista en el tema en un minuto nada más. Pero quisimos, a modo de introducción, compartir una historia de vida de un paciente que sufrió de psoriasis y que sufre de psoriasis puntualmente. Lo escuchamos y después entendemos de qué se trata esta enfermedad. La experiencia como paciente empieza un largo recorrido. A los 18 años me detectan la enfermedad, comienzo con los distintos tratamientos que me brindaba la medicina, paso la etapa difícil de la vida, digamos, a los 18 años, cuando uno empieza a relacionarse, cuando uno empieza a vivir, sin encontrar muchas soluciones. Hay gente que tiene una o dos plaquitas y puede hacer una vida normal. A mí me tomó todo el cuerpo, me tomó la cara, me tomó las manos. Yo siempre hablo de un antes y un después con esta enfermedad, ¿no? Cuando ver si podía salir a la calle, de acuerdo a cómo estaba brotado, cómo estaba mi cara, cómo estaban mis manos. La enfermedad no tiene cura, pero sí se puede vivir limpio, sin lesiones, como estoy yo en este momento, con una remera de mangas cortas y no estar tapado. Esta buena experiencia que tengo de poder cambiar la vida es lo que me lleva hoy a estar presidiendo una fundación. Estamos abiertos para escuchar a los psoriásicos, para tratar de ayudarlos. Hay un material fotográfico de un antes y después, que esto es a lo que nos sirve a los psoriásicos, ver que se puede, ¿no? Ver cómo estábamos y cómo estamos. El mensaje que siempre quiero llevar desde esta fundación es que se puede. Bueno, siempre se puede porque gracias a Dios el ser humano se adapta a distintas circunstancias y tiene esta capacidad para comprender aquello que le pasa y dar un paso hacia adelante. Y en eso nos tenemos que focalizar definitivamente, no solamente con la psoriasis, sino con todo aquello que nos pasa. Puntualmente con la psoriasis está con nosotros la doctora María Luisa Gómez, que es dermatóloga. Imagino yo que como toda enfermedad autoinmune es bastante impredecible y por ende debe ser difícil de abordar, más allá de que hoy se cuenta con un tratamiento que puede mejorar notoriamente la calidad de vida del paciente, ¿no? Hola María Luisa, bienvenida. Hola. Buen día, gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente es una enfermedad compleja como toda enfermedad crónica. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad crónica, es una enfermedad que no sabemos si en algún momento termina o la vamos a tener que sobrellevar durante toda nuestra vida. Y es una enfermedad que afecta desde los niños hasta la senectud. O sea que en ese espectro y con distintas manifestaciones clínicas, es una enfermedad que no solo afecta al que la sufre, sino a todo el entorno familiar, a las acciones laborales, porque dependiendo el área que afecte esta enfermedad, le va a traer problemas en su vida diaria laboral y de relación sobre todo y afectiva. O sea que es una enfermedad inflamatoria y que hoy sobre todo tenemos algo muy importante, que no es solo una enfermedad de la piel, es una enfermedad que afecta la piel y este proceso inflamatorio afecta también órganos internos. Y antes se hablaba de enfermedades asociadas. Hoy sabemos que es todo la misma enfermedad. Los pacientes con psoriasis tienen que estar en un estado clínico de excelencia. Se ve mucha diabetes asociada a la psoriasis y si el paciente no tiene controlada su diabetes, mal va a poder controlar su brote en piel. O sea que en realidad no es que hay enfermedades asociadas, sino que forma todo parte del mismo de cuadro. Un mismo proceso. Esto es un concepto bastante nuevo. Y no solo, como hablábamos recién, la diabetes, enfermedad cardiológica, enfermedad articular. Aproximadamente un 10% de los pacientes que tienen psoriasis cutánea pueden empezarla como psoriasis articular o en el transcurso de la enfermedad dermatológica
encontrarse la enfermedad articular. Esto que dice la doctora tiene mucha relación. Yo siempre menciono el ejemplo de la enfermedad celíaca. Yo soy celíaca y que está íntimamente relacionado a la psoriasis, y efectivamente una vez que uno llega al diagnóstico mejora notoriamente la aparición de estas placas que por ahí antes uno las tenía de manera crónica, y una vez que empieza a realizar, por ejemplo, la dieta libre de gluten, como le pasó en el caso de mi madre, que yo siempre lo cuento, desaparecieron totalmente las placas. O sea, por eso que es importantísimo que el profesional o el grupo, que lo ideal es que sea un grupo de profesionales que asistan al paciente con psoriasis, no se dejen llevar por los mensajes de falsas curas. ¿A qué me refiero a falsas curas? No podemos prometer la cura de una enfermedad que sabemos que es crónica. Debemos asistir al paciente en forma integral. Y como la psoriasis tiene un componente de herencia y un componente de factores disparadores, que en algunos casos pueden ser la misma enfermedad interna, ejemplo diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal, sí. Todas esas enfermedades, o una simple gripe o una angina por estreptococo beta hemolítico, puede desencadenar un brote de psoriasis. O sea que el mejor tratamiento para la psoriasis es poder llegar a esa patología de base que pudo haber iniciado este proceso. Es que toda la vida la psoriasis va a existir como fenómeno inflamatorio y va a tener... Es como la reacción de... estos factores disparadores o desencadenantes de los brotes que uno los tiene que identificar. Si, ejemplo, tenés una angina, sí. Vos tratás el proceso infeccioso y el brote de psoriasis mejora. El paciente tiene su diabetes descontrolada, no vamos a poder mejorar la piel, hacemos el tratamiento de la diabetes y va a mejorar. Doctora, ¿existen casos puntuales donde no hayan enfermedades identificadas, como por ejemplo una angina, la enfermedad celíaca o un problema cardíaco, digamos, que aparezca a una jovencita de 15 años, de golpe tenga un tremendo brote, se le estudie, se le haga el seguimiento clínico y no se encuentre nada más que eso? Mira, como buena enfermedad crónica e inflamatoria, en algún momento este fenómeno inflamatorio que está en un todo en el cuerpo, en algún momento, a lo mejor en los análisis iniciales, no tiene ninguna manifestación que le esté desencadenando en ese momento el brote, pero con el tiempo, si la enfermedad inflamatoria no es correcta e integralmente tratada por médicos idóneos y con un grupo multidisciplinario de clínicos, reumatólogos, especialistas en endocrinología, gastroenterólogos, claro, buscando las cosas asociadas, en un momento a lo mejor no se encuentran todos los hallazgos, pero hay que estar alertas. O sea, no hay peor enfermedad que la que uno no conoce y la que uno no busca, porque si no la buscas no va a aparecer. Obviamente. ¿Por qué algunas personas tienen estas placas por todo el cuerpo y hay personas que de golpe tienen una sola placa en los codos o en las rodillas y que aparecen obviamente y que tienen estas etapas de brote y estas etapas de remisión? O sea, hay distintas formas clínicas de la enfermedad, entonces según el paciente va a tener capacidad. Ya hablamos que esta es una enfermedad que tiene un componente de herencia, sí, y podemos decir que 1 de cada 3 pacientes que tiene psoriasis tiene algún familiar que tiene psoriasis, pero no siempre es obligatorio que si mi familiar tiene psoriasis yo la tenga y que tenga o herede la misma forma clínica. Claro. O sea, hay factores personales que hacen que yo tenga una forma clínica de psoriasis o la otra. Y también está la institución del tratamiento adecuado. O sea, hay pacientes que tienen pocas placas con tratamientos relativamente simples, tópicos, los pacientes reaccionan muy bien. Cuando el paciente tiene una forma más severa, más diseminada, sí, que eso va a estar dado por su propio estado inmunológico y los factores externos e internos, porque también los procesos psicológicos, los estados emotivos, ya sean de alegría o de tristeza. Por supuesto. Fíjense que un embarazo es una situación fisiológica en la cual la psoriasis también cambia. 50% de las pacientes embarazadas mejoran su psoriasis y 50% la empeoran. ¿Por qué es eso?
Tampoco hay respuesta a todas estas preguntas. Desde el punto de vista de la fisiopatología de la psoriasis, sí se sabe que todos los factores que intervienen en este proceso de inflamación, en algunos pacientes están más elevados uno, en otros más elevados otros, pero hay un común denominador de factores elevados que es lo que te va a determinar la forma clínica. Yo decía al principio que muchas veces se la relaciona porque todo está íntimamente relacionado con lo afectivo y con lo emocional, definitivamente. Ahora, cuando se le pone la carga emocional extra al paciente o a la persona que sufre de psoriasis y le dice, bueno, debes estar muy mal, y entonces la persona dice, mira, la verdad es que me siento igual, pero no lo puedo manejar, ¿qué estaré haciendo? Entonces es como estirarle querosén al que se está quemando, ¿no? Esta es la sensación que uno tiene. Un paciente con psoriasis necesita una contención en primer lugar de su médico, o sea, tener una contención del grupo de profesionales. Segundo, saber que sí se puede mejorar. Claro. Se puede mejorar. Y segundo, tiene que tener una contención en lo familiar y en lo personal. O sea, siempre un paciente tiene perspectiva de mejorar su enfermedad. En algunos casos logramos la cura, no la prometemos, pero lo vamos a llevar. Hoy en día el arsenal de medicamentos que contamos es muy grande. Si bien no la curamos, le podemos mejorar y tenemos la obligación médica de mejorarle la calidad de vida. Lo que hay que insistir mucho es que no se automediquen y que no tomen todo esto de la facilidad. En 48 horas se la curamos, en 48 horas se va la enfermedad. Y esto siempre está relacionado con estas enfermedades crónicas, exacto, ¿no? El pero buscar una ¿por qué, Dolores? Porque el paciente está de alguna manera con su carga de angustia y está buscando la solución hoy. Quiero la solución hoy. Claro. El problema es que algunos medicamentos que sí mejoran en un corto plazo la enfermedad, traen efectos adversos muy severos sobre órganos nobles del cuerpo. Y como esto es una enfermedad crónica, hígado, sobre todo el hígado, los riñones, entonces son medicamentos que a veces gente inescrupulosa lo da como píldoras, como pastillas ocultas y las venden como naturales, y está dentro de esos medicamentos extremadamente tóxicos, que obviamente los dermatólogos, los médicos clínicos, los reumatólogos los usamos, pero forma, con la dosificación adecuada. La dosificación y sabiendo el paciente qué es lo que está tomando. Muchos de estos medicamentos que son utilizados en las curas mágicas traen graves malformaciones si la señora está en edad fértil y queda embarazada. Entonces, yo lo que les aconsejo, no desesperarse. Los medicamentos actuales le van a dar mejor calidad de vida, van a mejorar no solo el aspecto estético, sino el pronóstico de la enfermedad y en forma integral. Y la enfermedad la tienen que controlar. Yo siempre les digo a mis pacientes, van a poder controlarla. Tienen que lucharlo, lo vamos a luchar como si fuera un tren empujando cada uno los vagoncitos y vamos a lograr estar mucho mejor. Seguramente. Siempre pongo el ejemplo de Silvia Fernández Barrios, la periodista que tiene psoriasis y ella que de alguna manera siempre da el ejemplo y cuenta su propia experiencia, que efectivamente en la adolescencia ella decía que prácticamente no podía salir a la calle del pudor, de la vergüenza, de todo lo que sentía, y hoy prácticamente no tiene brotes o los maneja adecuadamente, y entonces esto cambia. Hay momentos en la vida donde las cosas cambian. Y hoy en día estamos en curso con el primer Congreso Latinoamericano de Psoriasis, en la cual Silvia está también presente con su organización AEPSO, que es una asociación de pacientes con psoriasis. Solapso está en este momento nucleando a la élite de la psoriasis, o sea, en Latinoamérica y en el mundo. Estamos llevando este congreso con más de 14 invitados extranjeros, invitados latinoamericanos, referentes en psoriasis, y obviamente allí están todos nuestros dermatólogos argentinos. Especializándose o actualizándose. Actualizándonos, y siempre vuelvo al consejo, no se desilusionen, la enfermedad se puede lograr
un mejoramiento y hay que estar muy atento a los signos que me puedan estar marcando que haya otra enfermedad que me la está agravando. Esto me parece muy importante. Gracias, doctora. No, un placer. gracias a ustedes por difundir el congreso y los conocimientos de psoriasis. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después de la misma nos abocamos directamente al amamantamiento, a la crianza, la importancia que tiene la puericultora, cómo hacemos para conjugar la vida moderna de mamá y el amamantamiento, que no es tarea fácil, así que de eso vamos a estar hablando después de la pausa. No te vayas. A mí voy a ofrecerte mi mano, sujetarte con cuidado.